Así es como ayudé a una clienta a tener más tiempo y a conseguir planificar y organizar dentro de su casa. Hola, soy Laura Cáneva, soy organizadora profesional y me encanta estar aquí para poderte ayudar y explicarte el paso a paso que seguí con mi clienta, la vamos a llamar María, para que consiguiera tener el orden y el tiempo que necesitaba. Este post al final lo voy a hacer en directo por si quieres preguntar, porque os lo debía, pero bueno, han surgido unas cosas familiares y lo he tenido que posponer un poquitín, pero aquí va lo prometido. Y es eso. El otro día os puse un reel en el que os decía y os planteaba cómo voy a tener tiempo para ordenar mi casa si realmente no tengo tiempo para nada. No me da tiempo absolutamente para nada. Y por eso quería explicarte el paso a paso que seguí con María para que consiguiera pues ese orden que tanto necesitaba. Te pongo un poco en situación. María trabajaba fuera de casa, tenía además una empresa, era emprendedora y además de eso trabajaba, pues bueno, pues como hacemos todas, de ama de casa, haciendo las cosas en su familia. Tiene 2 niños y su marido también trabaja fuera. ¿Qué pasaba? Que había perdido totalmente el control del día a día de su casa porque tuvo una situación también familiar que la dio un poco la vuelta al día a día. Tuvo una temporada que no pudo dedicarse a todo lo que tendría que haber hecho en casa y entonces todo se descuadró. Y para ella era totalmente imposible volver a organizarse, volver a planificarse y volver a conseguir tener su casa como ella quería, porque es lo que decía, dice, es que voy con el tiempo justo para hacer lo más básico, pues limpiar el baño, recoger la cocina, como para reordenar todo lo que había tenido anteriormente, que se había salido un poco ahí de madre. Entonces seguimos 3 pasos. Fuimos viendo y ejecutando estos 3 pasos que a ella la transformaron y al final ha conseguido, con el tiempo que ella tenía, pues ir poniendo como quería su casa y tenerlo, pues eso, como a ella le gusta y de esa manera poderlo mantener, porque tenemos diferentes fases dentro del desorden o del orden en nuestras casas. Puede que lo tengamos muy desordenado o desorganizado y queramos poner todo en su sitio, encontrarlo su lugar, tal. Puede que ya lo tengamos en su lugar, pero lo que no tenemos es tiempo para mantenerlo como a nosotros nos gustaría. Y luego, pues hay quien tiene ya sus rutinas y quiere hacer alguna cosa más que hay que integrarlo en su nuevo día a día. Entonces, bueno, tenemos varios casos. El caso de ella es que anteriormente tenía muy bien marcadas sus rutinas, el día a día, pero todo por una situación, ya os digo, familiar, se desmoronó y no veía manera de sacar tiempo para volver a entrar en el círculo de la organización y la planificación que ya tenía antes. Así que, ¿qué hicimos? Lo primero, anotó todas las tareas que hacía cada día. Y cuando digo todas, es todas. Me levanto, desayuno, hago la cama, ventilo, todo. Porque de esa manera lo que conseguimos fue ver lo que realmente era importante y tenía que seguir haciendo y lo que podía hacer en otro momento y que no aportaba nada real a su día a día. Una vez que ella ya vio todo ese listado de tareas, lo que hicimos fue irlas agrupando por zonas, por importancia, es decir, yo este ejemplo le pongo mucho en los talleres que doy y es que si tú, por ejemplo, vives en una casa de 2 plantas
te levantas arriba. Pues la lógica es que hagas todo arriba, primero antes de bajar. ¿Por qué? Porque si no vas a perder mucho tiempo en me levanto, bajo, desayuno, subo, hago la cama, bajo, pongo la lavadora, subo, me ducho, bajo. No, pues es mucho más fácil hacer todo lo de la planta de arriba. Cuando has terminado, bajas y haces lo de la planta de abajo y así no vas perdiendo tiempo en subo, bajo, por ejemplo, para que tengas una idea y una referencia de cómo hemos ido trabajándolo. Entonces ella ya fue primero siendo consciente de todas las tareas que hacía, de lo que tenía que seguir haciendo sí o sí, de lo que podía esperar y hacerlo en otro momento y además de eso, como te estoy diciendo, pues agrupar por importancia y por zonas, por categorías, todas esas tareas. Y en tercer lugar, lo que hicimos fue asignar un tiempo para cada una de esas tareas y para cada uno de esos grupos y llevarlo a cabo. Es decir, la planificación final. Estuve utilizando nuestro superplanificador, que ahí podemos poner todas las tareas del día a día para que de esa manera no se nos olvide nada, tengamos nuestro listado, y empezó a implementarlo. ¿Qué pasó? Pues que dio un cambio brutal en el sentido de que ella se sentía perdida, que cuántas veces nos pasa eso, que de repente te sientes perdida, te sientes agobiada, estresada y por más que quieres hacer, pues no ves los resultados que tú quieres. Entonces empezó a ver los resultados desde ya. ¿Por qué? Porque estaba optimizando su tiempo, estaba siendo productiva. Como digo siempre, productiva no es hacer más cosas, es hacer lo mismo pero mejor hecho. Entonces, ella comenzó a ser mucho más productiva dentro de su casa, a aprovechar los tiempos y a hacer lo que realmente estaba interesada en hacer. Porque ¿cuántas veces tienes que hacer una tarea y aparece una lavadora por el medio y te pones a hacer la lavadora? Te llaman por teléfono y te pones a hablar por teléfono. Hola, Graci, espero que se me escuche bien, darme corazoncitos para ver si se escucha bien. Y cualquier pregunta que tengáis, aquí estoy para responderos, que esto ya os digo que es un ejemplo real para que lo podáis aplicar y utilizar en vuestro día a día. Entonces ella ya empezó a optimizar su tiempo, por lo tanto sentía que lo que hacía servía para algo, no como antes, que iba haciendo cosas pero no veía el resultado que esperaba. Se empezó a sentir mejor. Como te sientes mejor, tu estado de ánimo mejora. Ya las cosas puede que no estén como tú quieres, pero empiezas a verlo de otra manera. Empiezas a tener pues otras ganas, otra motivación. Y empezó el círculo. Como ella ya tenía muy bien definidas esas tareas que iba a hacer, todo comenzó a fluir y a continuar. Por lo tanto, ¿qué pasó? De el punto A, que era falta de tiempo, casa desorganizada, estrés, ansiedad, desmotivación, pues pasamos al punto Z, donde ella tenía su casa como quería, tenía el orden que ella necesitaba, además de tener el orden que ella necesitaba, disfrutaba del tiempo como ella pues la apetecía. ¿Por qué? Porque como ya sabía y tenía su plan, su planificación, como ella ya tenía su planificación estructurada, sabía muy bien la hoja de ruta que tenía que seguir. Entonces, pues empezó eso, a tener la casa organizada, a estar más tranquila, a saber qué hacer en cada momento, a saber cuál era lo importante y cuál no. Y eso para ella fue un antes y un después. ¿Por qué te lo cuento? Porque yo sé que a muchísimas de las que me seguís os pasa algo parecido. A mí me pasó en su día y es algo súper agobiante el ver que pierdes el control y que por más que lo intentas no lo consigues. Entonces, por eso
quiero compartirte pues esas 3 herramientas que yo utilicé con María para que tú las puedas poner en práctica cuando necesites. ¿Qué quieres que yo te ayude? Me escribes, hablamos, podemos tener una sesión gratuita de claridad donde veamos realmente tus problemas, donde te pueda aportar pues una pequeña ayuda y te pueda decir pues cómo podría yo trabajar contigo, ayudarte o darte las herramientas que realmente necesitas. Pero si no, como inicio para que tú pases de ese desorden, de ese sentir que no tienes las cosas como te gustan, ese descontrol, esa ansiedad, a pasar a saber que está todo como tú quieres, necesitamos listado de todas las tareas que hacemos en el día a día, agruparlas, que como te he dicho, por zonas y por importancia, y luego, por último, asignar un tiempo a cada tarea o a cada bloque de tareas, planificando y dando un paso a paso para que tú sepas qué hacer en todo momento. Y digamos adiós, pues eso, a los ladrones estos que se llaman ahora de tiempo, que puede ser una llamada, puede ser el teléfono y puede ser tú misma que te estés boicoteando, como a mí me pasa, por ejemplo, muchas veces, que quiero hacer algo y mi cabeza de Pepito Grillo empieza a dar vueltas y no, pero estás mejor sentada, pero no, yo aquí te doy todo el paso a paso para que tú pases de ese punto A a ese punto Z sabiendo qué hacer en cada momento. Estaréis escuchando ruidos, pero es que tengo aquí a Maya, a la perrita, comiéndose una zapatilla y está dando mucha guerra. Entonces, no sé si me quieres preguntar algo, si tienes alguna duda, ya te digo, da los corazoncitos. Si quieres trabajar conmigo, como te decía antes, escríbeme, que vemos las posibilidades que tenemos, pero yo lo que quiero es que si tú sientes que estás agobiada, que no tienes tiempo para nada, que no puedes ordenar tu casa, empieza por estos 3 pasos que te he dicho y ya verás cómo enseguida notas la diferencia y ves fácilmente y de una forma sencilla los resultados. Así que mil gracias por estar, espero que te haya servido, da like, comparte para que pueda llegar a más gente y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!